La vez pasada estuvimos viendo lo que significaba o cómo se construía matemáticamente el modelo del flujo del plástico en el extrusor y de alguna manera logramos poner este flujo en términos exclusivamente de las características del extrusor. Dígase el diámetro del barril, la velocidad angular del tornillo, el ángulo de la cuerda y el diámetro de la cuerda. Eso es, el diámetro del barril y el diámetro de la... Perdón, es la profundidad del barril, de la cuerda del tornillo y el diámetro de la cuerda. Y logramos llegar hasta a una expresión de este tipo, ¿no? Pero, si no mal recuerdo, nos quedamos en esta parte en que así como hay un flujo normal debido a el movimiento del tornillo, el mismo movimiento del tornillo cuando hacía que el flujo llegara a la región final del tornillo, podía existir un flujo de contrapresión, una especie de flujo que, bueno, o se simula de esta manera, que sería un pseudoflujo, que al estar pasando por esta región puede que haya regiones que no se o haya flujo que no se desvía o que no entra de manera laminar en las placas, formando una especie de turbulencia. A ese flujo de resistencia, ese flujo contrario al movimiento del flujo del derretido o el flujo del extruido, dijimos que le íbamos a llamar un flujo de contrapresión. Esto reduce un poquito el material que sale a través del troque y la velocidad con la que este fluye, ¿no? Evidentemente. En general voy a tener que este flujo de contrapresión también depende de las dimensiones del tornillo, pero a su vez también va a depender de otras dos cosas. De la viscosidad del líquido, que es esta de acá, y del gradiente de presión que existe en el troquel, que existe en el barril del extrusor. Dependiendo, déjenme cierro esto que luego me ventaneo. Dependiendo de cómo sea el gradiente de presión con respecto al largo del barril, es decir, dependiendo de cómo varíe la presión a lo largo del barril, voy a tener un diferente flujo de contrapresión. Si la presión es mucho o hay mucha variación con respecto a la longitud, va a haber una mayor turbulencia porque, bueno, la presión no es la misma a lo mejor al inicio del barril que al final del barril, y esto va a generar que la velocidad al final del barril se esté volviendo muy forzada, y si tú forzas el líquido, pues bueno, va a ocurrir una mayor resistencia o va a haber una mayor turbulencia en esta región. ¿Qué es lo que vemos abajo? Entre más presión hay o entre más gradiente de presión hay, vamos a tener un mayor flujo de contrapresión. Órale pues. Pero entonces, si asumimos, regularmente lo que vamos a hacer es que asumimos que el gradiente de presión es constante. Voy a asumir que este gradiente de presión de P en dt es equivalente a un cierto delta P sobre un cierto, esto no es T, es un delta L, sobre delta L, y esto es lo mismo que un P sobre L. Es de alguna manera una relación lineal de la presión dentro del barril del extrusor. Y entonces, con eso yo consigo un flujo de contrapresión con gradiente constante, donde esto de acá es la presión piezométrica o la presión interior del líquido, y esto de acá es la longitud del barril. Lo que hacemos es que regularmente estamos asumiendo que la presión con respecto a la longitud del barril obedece una relación lineal. Experimentalmente podrían ver que tiene una relación de este tipo, un poquito algo ahí medio oscilante,
Pero nosotros, para simplificar el cálculo, vamos a asumir que la presión varía de una manera lineal con respecto a la posición en el cilindro. Tengo poca presión en el inicio del cilindro y tengo mayor presión en el final del cilindro y tengo una presión intermedia en la parte intermedia del cilindro. Órale pues. De acá vemos ya esta parte, vemos que el flujo de contrapresión también está dado en metros cúbicos sobre segundo. Deja que no se me olvide nada. Ya hablamos acerca de la aproximación lineal recta del gradiente de presión. Ok, hay que enfatizar que esto no es un flujo real como tal, sino que es una aproximación de la resistencia al paso del flujo dada por la misma presión y la turbulencia dentro del flujo, dentro del fundido, del flujo del fundido. Y entonces lo que sería hablar un poquito de cómo sería del flujo neto. Cuando ya tenemos el flujo neto o el gasto resultante, lo vamos a estar denotando por esta QX o Q del extrusor, que va a ser el Q de arrastre menos el Q de contrapresión. Y esto pues ya va a dar por acá una expresión particularmente engorrosa. No creo necesario ponerla explícitamente porque al final del día lo que hacemos es calcular el QD y el QB por separado y restarlos. Y entonces, de acá ya lo que tendríamos sería un ejemplo. Dice acá. Ok, antes de llegar de este lado, déjenme, lo pongo acá, déjenme abrir esta cosa. Ustedes son 7.1 plásticos, hoy estamos a agregar una página. Esta la voy a borrar. Estos son los apuntes del 12 del 10 del 21. Ya encontré una aplicación más chida que la del otro pizarrón. Esta me gustó más. Renglones, queremos así cuadritos de este tipo. Esto lo vamos a establecer como predeterminada. Y aquí va. Entonces, habíamos dicho que teníamos dos cosas. Teníamos el QD, que al final del día era el flujo por arrastre. Teníamos por acá el QD. Y este era igual a un medio de pi cuadrado, d cuadrado, n, dc por el seno de a por el coseno de a. Y tenemos lo que vendría siendo el QB, que va a ser pi de la profundidad del canal por el seno cuadrado del ángulo sobre 12 veces la viscosidad por la presión sobre la longitud, la presión pisométrica sobre la longitud del barril. Órale pues, estas dos ecuaciones vamos a ver que tienen parámetros de dos tipos. Vamos a tener parámetros de diseño y parámetros creo que lleva acento, corrígenme si no lleva acento. Parámetros de diseño y parámetros de operación. En cuanto a los parámetros de diseño, vamos a ver que son los que definen la parte del tornillo, que es lo que ustedes pueden, válgase la redundancia, diseñar. Y entonces serían el diámetro del barril, la profundidad del canal, el ángulo de la hélice del tornillo. Y para los
Parámetros de operación. En general los parámetros de diseño no cambian, ya que está el extrusor armado, obviamente. Pero bueno, había que hacer la aclaración. Y luego tengo los parámetros de operación. Son parámetros que pueden cambiar durante la operación, durante el proceso. Y se pueden modificar para jugar con el flujo de salida. Entonces, entre estos pues pudieran ser la velocidad de rotación del tornillo, la presión piezométrica, la viscosidad del fluido y nada más. Todo lo demás creo que ya son, para ya describimos la mayoría de los parámetros. DSNPL, en parámetros de diseño también acá iría el largo del barril. Entonces, parámetros de diseño son los que vienen del diseño del tornillo del barril. Parámetros de operación son los que sí pueden cambiar ya una vez iniciado el proceso para mejorar o jugar un poquito con el flujo neto. Órale pues. Y entonces lo que seguiría sería un ejemplo. Dice acá, los ejemplos van a ver que son regularmente de este tipo. Son de este tipo de... ¿En qué lo resuelvo? Lo resuelvo directamente... Es que lo hice a mano con el otro grupo y me tomó un montón de tiempo y me equivoqué como 6 veces. Entonces tengan cuidado con esto. Yo, para no batallar, voy a hacer un codiguito. Voy a programarlo para hacer estos ejemplos mucho más rápido y más eficientemente. Pero bueno, primero vamos a hacerlo a mano y ya los cálculos los voy checando con mi codiguito. Entonces se va. Dice, tenemos un barril extrusor. Oh, que la... Ahí va, espérame. Ahí está. Tenemos un barril extrusor con un diámetro de barril de 75 milímetros. Ok, aquí control N. Un diámetro de barril de 75 milímetros. Dice que está girando a una revolución por segundo. Dice que tiene una profundidad de canal de 6 milímetros. Un ángulo de la cuerda de 20 grados. Una presión piezométrica de 7 por 10 a las 6 pascales. Una longitud de barril de 1.9 metros. Y la viscosidad del polímero tiene un valor de 100 pascales. Aquí es pascal sobre segundo, si no mal recuerdo. La viscosidad, recuérdenme, según yo se mide en pascal sobre segundo del minuto. Acá está sonando esta chiva. Ahí está. Y nos piden el barril, el gasto del extrusor, QX, el gasto neto. Órale pues, 30 segunditos para que le tomen foto, captura, pantalla o lo que ustedes gusten y manden. ¿Sí toman apuntes o la neta se esperan a ver el video grabado? Yo tomo foto y ya lo estoy anotando en la libreta. Órale pues. Porque Es sí, que la yo verdad. sí, Ajá, ¿sí los escucho? yo sí tomo apuntes, yo no veo los videos. Sí, no, es que sí está, es pesado, la verdad, sí es pesado. Los dejo ahí como por referencia y para dudas, pero sí sería pesado estar viendo ahorita el video y luego llegar en la tarde todo a ver el video y sacar apuntes. Sí sería pesado. Pero bueno, 30 segunditos ahí para que copien el enunciado, para que le tomen foto, que le tomen captura, lo que ustedes gusten. Órale pues. Y entonces, acá hay estufas. Paso de este lado y entonces ponemos por acá, ¿no? Formas. ¿Qué tal? Yo puedo hacer rayitas derechitas. Entonces, ahí va. Entonces, no, negro, ahí está, y acá está. Ponemos acá el ejemplo. Y vamos a notar, básicamente es lo que van a estar teniendo en estos problemas. Va a ser un despeje y un montón de datos que les dan. Entonces, tenemos los datos. Tenemos que el D es de 75 milímetros. Llámese esto 75 por 10 a la menos 3 metros. Hay que poner en las unidades estándar regularmente.
las revoluciones, n es igual a una revolución sobre segundo. La profundidad del canal es de C y es de 6 milímetros. 6 por 10 a la menos 3 metros. El ángulo de la cuerda A es de 20 grados, eso está bien así. La presión piezométrica P es de 7 por 10 a la 6 pascales. 7 por 10 a la 6 pascales. La longitud del barril es de 1.9 metros. La viscosidad del polímero es de 100 pascales, pascal punto segundo, si no mal recuerdo, así se mide la viscosidad. Y ok, queremos determinar el gasto volumétrico. Con las fórmulas que tenemos aquí arriba y con los datos de acá abajo, queremos determinar lo que vendría siendo Qx. Qx ya habíamos dicho que formas, no hay línea punteada. Mira qué chido, ya me deja tener aquí mis planos cartesianos, qué bonito. Bueno, por ahorita nos va a crear una línea. Ya habíamos dicho que el flujo Qx es igual a Qd menos el flujo de contrapeso, Qb. Y entonces aquí va. Al final del día tendríamos que Qd sería esa cosa de allá, que sería 1/2 de pi cuadrado por d al cuadrado, 75 por 10 a la menos 3 metros, por n, que es una revolución sobre segundo, por el profundidad del canal, dc, que es 6 por 10 a la menos 3 metros, por seno de A, coseno de A, por el seno de A, por el coseno de A. Órale pues, yo aquí acostumbro primero hacer las operaciones con los números que no tienen exponentes y luego ya poner al final los de notación científica. Entonces esto sería 1/2 por pi cuadrado por d es d cuadrado. Es d cuadrado n dc seno de a coseno de a. Ok, no me equivoqué en las fórmulas, déjenme revisar acá. Tengo idea de que hay un cubo por ahí, si este dc va al cubo. Seno cuadrado 12 eta L P pi de D, ajá. Y este es 0.5 pi cuadrada de n dc seno de A coseno de A. Ok, parece que ya está bien. Ok, esto me da 1/2 de pi cuadrada, esto da 75 al cuadrado por 1 por 6 por el seno de A, por el seno de A, por el coseno de A. Todo esto por los que sí tienen exponentes, que serían 10 a la menos 3 al cuadrado, sería 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 por 10 a la menos 3. Y vamos a ver qué me da esto. Esto en principio daría 75 por 75 por pi por 0.5 por 1 por 6. Esto me da 166.549.57. 166.549.57 por el seno de A, que es 20 grados. Entonces aquí tendríamos seno de 20, 0.3420, 0.342 por el coseno de 20, da 0.9396,
0.9396. Todo esto 10 a la 6 por 10 a la 3, 10 a la menos 6 por 10 a la menos 3 me quedaría por 10 a la menos 9. Esto vamos a ver, me quedaría cerrado 166.549.57 por 0.342. Ok, por 0.342 por 93.96 por punto 93.96 da 53.519.57. 53.519.57 por 10 a la menos 9. Y vamos a ver el análisis dimensional. Esto me quedaría metros cuadrados por 1 sobre segundo o revolución sobre segundo por metro. Entonces me queda chido porque me queda metros cúbicos sobre segundo. Entonces todo bien, porque es un flujo, entonces en metros cúbicos sobre segundo está perfecto. Y luego nos vamos con el QB. Con el QB que viniera siendo pi por d de ese al cubo sería pi por d, que quedan 75 por 10 a la menos 3, 75 por 10 a la menos 3 metros, por dc al cubo, por 6 por 10 a la menos 3 metros al cubo, por seno cuadrado de a. Seno cuadrado de a sería este, que sería este al cuadrado. 0.342 al cuadrado sería el seno cuadrado. Entre 12 veces la viscosidad, entre 12 veces 100 pascal punto segundo, por la presión piezométrica, que son 7 por 10 a las 6 pascales, entre la longitud del barril, que son 1.9 metros. Órale pues, esto de acá me quedaría más o menos como ahí va, 6 por 6 por 6. Bueno, déjenme, lo pongo primero en la notación que yo acostumbro, en los cuadritos estos. Multiplicamos primero lo que no tiene exponentes, pi por 75 por 6 al cubo, 6 al cubo por 0.342 al cuadrado, por el 7 acá de los pascales, por el 7, por los que sí tienen exponente, que sería 10 a la menos 3, por este de acá sería 10 menos 3 al cubo, sería 10 a la menos 9, cerramos, ahí me falta el 10 a la 6 de acá, 10 a la 6 de los pascales, y creo que ya está, entre 12 por 100 por 1.9. Ahorita hacemos el análisis dimensional para ver qué me queda. Entonces, esto de acá me quedaría, vamos a ver, y esto me queda pi por 75 por 6 por 6 por 6, eso por 0.342 por 0.342 por 7, ahí está, me queda 41.669.19. Esto me queda 41.669.19 por lo que vendría siendo 10 a la menos 3 por 10 a la menos 9, me queda 10 a la menos 9, 10, 11, 12, 10 a la menos 12 por 10 a la 6, me quedaría a la menos 12 más 6, entonces me quedaría por 10 a la menos 6. Todo esto entre, borramos, 12 por 100 por 1.9, 2280. Esto queda 2280. Dividimos los que no tienen exponentes,
sería este y este. Y esto nos quedaría 41669.19 entre 2280, queda 18.27. 18.27 por 10 a la menos 6. Vamos a hacer análisis dimensional para ver qué nos queda. Esto nos queda metros, punto metro cúbico, el seno no tiene unidades, punto pascal, entre lo de abajo que sería pascal, punto segundo, punto metro. Se van metro con metro, pascal con pascal y nos queda metro cúbico sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo. Aquí ya nada más nos quedaría ver el gasto neto. El gasto ya neto me quedaría QX sería igual a QD menos QB. Esto sería igual a vamos a definir esta cosa. Aquí está. Me queda 53.519 por 10 a la menos 9. Recorriendo el punto 3 lugares para acá, me va a quedar a la menos 6. Entonces me va a quedar 53.519 por 10 a la menos 6 menos el QB, que es este, que es de 18.27 por 10 a la menos 6. Esto nos quedaría 53.519 menos 18.27 nos da 35.249. Ok, 35.249 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo. Una hueva, ¿no? Pero bueno, así es el show. Les doy tiempo para copiar. ¿Lo quieren ver desde el principio? ¿Alguna duda? Cuando es resta, lo de por 10 a la menos 6 así se queda, profe. Eso, por ejemplo, no se quitaría. Así es, porque Ok. ahí te va. Porque aquí lo que tú tienes es, imagínate esto. Tú lo que tienes es 5, bueno, vamos a ponerlo como notita. Ya saben que lo que pongo en naranja es como comentario, como nota. Aquí tú lo que tienes es un 53.519 que multiplica a 10 a la menos 6. Y aquí tú tienes un menos 18.27 que multiplica a 10 a la menos 6. Esto de acá yo lo podría poner como 53.519 menos 18.27 factorizándole el 10 a la menos 6. Eso me permite operar solamente lo que está entre corchetes y que el 10 a la menos 6 quede intacto. Sí, gracias, profe. Para servirle. Profe, lo podría poner desde la parte del Claro medio. que sí. Déjenme ver. No, es que si lo dejo para que se vea todo va a quedar como muy apachurrado. Entonces mejor así. Lo voy a poner así. En lo que ustedes copian, yo voy a ir armando mi programita aquí en un rincón. Ahí está. Creo que se alcanza a ver más o menos. Ahí está. Vamos a ver. Porque si es una monserga esta cosa. Entonces, en lo que ustedes copian, yo voy a definir por acá variables. Voy a poner d, n, dc, a, la presión pisométrica, L y eta.
Entonces D es de, para este caso en particular, es de 75 e a la menos 3. N es de 1. DC es de 6 por 10 a la menos 3. El ángulo es, déjenme importo math. Import math. Math.radians de 90. No, aquí son 20 grados. 20. La presión del 7 E a la 6. 7.0 E a la 6, 6.0, 1.0, 75.0. L es de 1.9. Eta es de 100. Ahí está. Y entonces vamos a definir QD. Lo voy a definir como 0.5 por math.pi math.pi cuadrado. Vamos a ver si aquí me corre. Sí, hay en cinemática. Este se va a llamar Polymer Flux. Polymer Flux. Ahí está. Por pi cuadrado por d cuadrado por n por dc por seno de a por el coseno de a, que no están definidos estas cosas, por math.seno de a por math.seno de b, seno de a por el seno por el coseno. A ver, print qd igual a, qd cerrado, 5.35 por 10 a la menos 5 o 53 por 10 a la menos 6. Simón. Ok. Entonces si me salió bien ese cálculo. Lo voy a definir qb como ahí va. Van a ser unas charolas. Vamos a poner qb numerador, que va a ser math.pi por d por dc al cubo por math.seno de a al cuadrado por p, y qb denominador va a ser igual a 12 por eta por L, y entonces voy a tener que QB ya neto va a ser QB numerador entre QB denominador. ¿Ya terminaron de copiar esta parte? De mi parte, sí. Sí. Ok. Entonces, ya nomás dejen termino esto. QB es igual a QB 1.535, 1.82. Aquí posiblemente hubo algún error de no, 1.827, no, sí está bien. Dije a lo mejor hubo de decimales, pero no, sí está bien. Y entonces definimos Qx como Qd menos Qb print Qx igual, dos paréntesis, coma, Qx cerrado, y de 3.52 por 10 a la menos 5. Ahí está ya. Y ya tenemos nuestro programita que calcula estas chivas. Órale pues, entonces vengo de este lado. Aquí estamos ya y ya aprendimos. Ahí está. Y ya aprendimos a calcular flujos de este lado. Órale pues.
Entonces ya puedo seguir de este lado, puedo seguir hasta acá. Esto igual creo que ya, no sé si ya lo tengan anotado. Uf. Órale pues. Entonces, ya logramos esta cosa y ya tenemos este ejercicio y ya podemos determinar un gasto volumétrico en un barril. Lo que sigue es hablar un poquito acerca de las características del extrusor y del troquel. Voy a tener que si la contrapresión es igual a 0, de modo que el flujo del fundido no tenga ninguna resistencia, no tenga turbulencias, entonces decimos que el flujo va a ser igual al flujo por arrastre, que es el QD. Eso es evidente de esta ecuación. Si el QB se hace 0, pues bueno, el flujo neto va a ser equivalente al flujo por arrastre. Y entonces... Perdón. Y entonces esta voy a decir que es la capacidad máxima que tiene el extrusor para aventar flujo. Esto lo vamos a determinar como un Qmax. Debe estar por acá. ¿No está? Ok. Entonces, lo anotamos acá. Déjenme traigo mi tabletita. Entonces, si el flujo de arrastre es igual a 0, entonces tenemos que Qx es igual a Qd. Oh, que mi dislexia. Ese Qd a Qd, y esto equivale a un flujo Q máximo. Esta cosa de acá le vamos a llamar el flujo máximo posible. Flujo máximo del extrusor. Donde, pues evidentemente el flujo máximo va a ser específicamente QD, ¿no? Si la contrapresión es tan grande que ocasiona un flujo igual a 0, si QB es tal que tenemos QB igual a QD, de tal forma que Qx sea igual a 0, es decir, el flujo de contrapresión es lo suficientemente grande para que no fluya nada a través del extrusor, entonces podemos decir que esta cosa podemos determinar bueno, evidentemente este es el flujo mínimo, pero a partir de estas condiciones yo puedo determinar la forma que tiene que tener la presión para que esto suceda. Si igualamos QB igual a QD, en el caso en el que no haya flujo, en el caso de que el flujo de contrapresión es demasiado, bueno, pues entonces vengo para acá, voy a robarme estas cosas, control C, control V, me lo voy a robar, aquí ya tengo estas cosas, y ahora sí, al igualar estas cosas, al hacer QB igual a QD, vamos a ver que se me van cancelando ciertos términos. Vamos a ver, por ejemplo, pues ya ni modo, lo hago. Si QB igual a QD, entre paréntesis, QX igual a 0, entonces tenemos que un medio de pi cuadrado, d cuadrado, n de c, seno de a,
coseno de A es igual a P por pi por D de ese cubo seno cuadrado de A sobre 12 eta L. Vamos a empezar a cancelar términos. D cuadrada con D, DC con esto quedaría cuadrado. Se va este pi cuadrado con este pi. Se va este seno con este seno de acá. Ya está. Creo que es todo lo que se cancela. Y entonces puedo obtener una expresión para P. De manera que P me quedaría, P sería igual a 12 eta L por lo que vendría siendo pi por D por N por el coseno de A entre 2 veces el seno de A. Esto me quedaría 12 entre 2, me queda un 6. 6 eta L pi de N sobre coseno entre seno, eso sería 1 sobre la tangente. Déjenme ver si lo ponen como la cotangente. Ah, sí, y me falta este DC. Este DC al cuadrado está... acá está. Entonces esto me queda sobre DC cuadrado por la cotangente de A. ¿Por qué? Porque al pasar dividiendo esta cosa me quedaría coseno de A sobre el seno de A, y esto es la cotangente de A. Cotangente de A es lo mismo que cot de A. Como lo quieran escribir, está bien. Y eso es lo que nosotros conocemos como la presión piezométrica máxima, que es la que pues ya ajusta, es la presión máxima que puede contener el extrusor antes de que su flujo se haga cero, ¿no? Y por hoy hasta aquí llegamos. Voy a tener que